Bueno, Félix, mira lo que vamos a hacer. Como esta semana era para nuestro desatrase, si quieres podemos ir revisando de las evidencias que se han entregado desde el inicio, al menos en la etapa técnica, para ver cuál tienes tu pendiente por allí, para que entonces eh, anotes en tus listas de pendientes, en tus listas de por hacer, y entonces ya sepas cuáles son las prioritarias, al menos para desarrollar, que deberían ser las más antiguas. No sé si te parece. Ok, vuelvo y te repito, corazón, fíjate. Como esta semana la vamos a tomar para tratar de ponernos al día con las evidencias, para iniciar nuestra segunda fase, ya sin ningún pendiente. Si deseas, podemos revisar en nuestro itinerario de evidencias, en nuestro cronograma de entregas, cuál de esas evidencias, al menos las más antiguas, que tengas algún pendiente, para revisar qué es lo que te falta y te puedas, en este caso, poner al día y entregando. La idea es tratar de revisar esas, las que tienen el tiempo vencido, las que tienen más, en este caso, tiempo de vencimiento en la entrega. Y ok, entonces si tú ya estás consciente en este caso de cuáles son esas evidencias que estamos pendientes, eh, vamos a, si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, algo que desees conocer, algún material que desees reforzar con respecto a la formación, estoy atenta a tus inquietudes. ¿Cuál de los diagramas específicamente, Félix? Porque fueron varios modelados los que trabajamos. El diagrama que viene después de las historias de usuario son los diagramas de dominio del sistema. La parte del dominio, o lo que llamamos el dominio del negocio, es nuestra base de datos, es decir, cómo vamos a estructurar eh, la información que vamos a manejar dentro de nuestra aplicación o de nuestro sistema. Entonces vamos a revisar ese material que corresponde a lo que es la orientación de la programación basada en objetos. Me permito compartir y vamos a hacer un refuerzo con respecto a esa evidencia. ¿Qué es lo primero y lo más recomendable que yo te sugiero cuando vayas a empezar a hacer tu diagrama de dominio? Es importante que ustedes hagan un listado. Por ejemplo, ¿un listado de qué? Un listado de todos esos datos que vamos a manejar, que van a ustedes a conocer, que van a ustedes a evidenciar. Vámonos a nuestra ruta de aprendizaje, contenido, estamos en nuestra fase de análisis, actividad de proyecto 2, y nos vamos a ir específicamente a la parte de lo que es nuestro paradigma orientado a objeto. Porque aquí este es el siguiente diagrama que corresponde a las historias de usuario. Vamos a trabajar lo que llamamos nuestro modelo de dominio, es decir, cómo pretendemos nosotros agrupar la información de los datos que se van a manejar. Fíjate que los diagramas anteriores me permito aquí capturar una pequeña evidencia, ubicarla aquí en este espacio. Ok, ya tengo evidencias del día de hoy y vamos a, permíteme ocultar el audio del video aquí para que nuestro audio sea mucho mejor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí entra la parte de lo que corresponde, vamos a hacer la parte del ver el contenido. Ya definimos UML. Aquí vienen los famosos llamados diagramas de clase. ¿Qué debemos hacer? Recomendaciones que les estaba dando. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, vamos a trabajar aquí en una pequeña presentación de PowerPoint y vamos a ir. Pero fíjate que es lo que vamos a hacer. Yo voy a trabajar con la plataforma que nos permite compartir a nosotros nuestra
nuestra área de trabajo y vamos a ir haciendo nuestro diagrama de clase. Recordemos que teníamos un diagrama de clase que ya lo hemos trabajado de forma compartida. A ver, lo hicimos en Diagranet. Es una herramienta en línea que nos permite trabajar diagramas en línea, y la que habíamos trabajado nosotros en esta fue en Lucidchart, porque recuerdo que era un tablero compartido. Vamos a recordar el desarrollo de estas evidencias, que lo hicimos de forma colaborativa, para que hagamos otro ejercicio de esos que tenemos por allí de modelo y podamos trabajar y estructurar. Miren, aquí tenemos los ejercicios. El que iniciamos con toda la parte de la diagramación. Hicimos el diagrama de casos de uso. Este era el ejercicio de la biblioteca. Hicimos los diagramas de actividades. Hicimos diagrama de actividades de esos casos de uso. Y trabajamos. Y por último hicimos el diagrama de clase. Este que está aquí es el que viene después de mi diagrama de lo que representa para mí la especificación de las historias de usuario. ¿Qué es mi diagrama de clase? ¿Qué debemos recordar? Debemos recordar de mi diagrama de clase cuáles son los tipos de datos que vamos a manejar. Recordemos que los tipos de datos que manejamos a nivel informático son datos numéricos, datos de tipo texto, datos de tipo fecha y booleanos. ¿Listo? Esa parte es esto que tenemos aquí, que es mi diagrama de clase. El concepto simplemente me dice que representa lo que es el dominio. Cuando yo hablo del dominio es la magnitud, es la complejidad o la agrupación de todo lo que es la data que se va a manejar. Si voy un poquito más, en este caso orientado hacia mi modelado, es igualmente mi clase representa para mí esa plantilla o esa estructura donde voy a ir almacenando la información, como yo decidí agrupar. Recordemos que UML simplemente es ese prototipo, ese diseño de cómo se va a trabajar. Y la idea es que mis clases representan esa agrupación a nivel estructural de la data y de mi información. ¿Qué debe tener mi diagrama de clase? Mi diagrama de clase tiene, obviamente, tenemos la clase definida como tal, que representa para nosotros esa agrupación de características comunes de los datos o de los valores significativos que yo voy a manejar dentro de la aplicación con la que voy a desarrollar. Entonces, aquí tiene mucho que ver, por ejemplo, el área donde tú lo vas a trabajar. Si quieres, vamos haciendo la práctica directamente con la estructura que tú tienes. Vamos a tomar, tú nos compartiste, ya tengo de tu evidencia, si quieres descarguemos un diagrama, al menos el diagrama de casos de uso que tú tienes de tu proyecto, y vamos a tratar de hacer la práctica de mi diagrama de clase, específicamente ya de tu evidencia, si lo permite. Ya eso sí, ahí tengo que solicitar tu autorización, porque si no hay ningún inconveniente podemos tomar tu diagrama de clase, tu diagrama de casos de uso, y tratar de extraer allí la información con la que podemos ir desarrollando mi diagrama de dominio. Te comparto por el chat, si lo deseas, el enlace para que trabajemos directamente aquí en la herramienta colaborativa y podamos desarrollarlo. Okay. Estoy esperando tu autorización. Ok, pero entonces escríbeme allí si me autoriza a que yo tome tu diagrama de clase como partida. Ok, déjame buscar entonces en esas evidencias que tengo tuyas aquí, y yo solamente voy a ubicar el diagrama de clase. Contenido del...
Vámonos a portafolio, aquí está. Félix. Evidencias que has entregado. Pero aquí igualmente las tenemos todas completas, ¿no? Vámonos a nuestro resumen con el que trabajamos y de esa manera podemos identificar más claramente nuestras evidencias. Vámonos al enlace que dice contenido y allí puedo visualizar más claramente. Hemos tenido muchas evidencias. Aquí está. Vamos a repetirlo y colocarlo allí. Aquí vámonos a nuestro diagrama de clase, nuestro diagrama de casos de uso. Caso de uso para nosotros es la número 6, diagrama, aquí está. Diagrama de documentación, diagrama de actividades, historias de usuario, diagrama de plantilla de casos de uso. Aquí vamos a tomar solamente, voy a capturar solamente, a ver si tengo el grincho activo, listo. Yo solo voy a capturar en la imagen de tu casos de uso. A ver, Félix, aquí lo tengo. Ok, vamos a hacerle una captura a este caso de uso que tenemos aquí. Vamos a poner un poquito más grande. Ok. Y capturamos este caso de uso que tengo aquí. Voy a dar a copiar y lo voy a colocar aquí de una vez. Entonces vamos a abrirnos, hacia otra página que tenemos aquí. Hacia este ladito. Aquí vamos a abrirnos en esta página que está de este lado y aquí lo vamos a trabajar y aquí la voy a pegar. Aquí tenemos nuestro caso de uso que representa en este caso tu proyecto. ¿Qué tiene? Al menos el caso de uso para nosotros representa un punto de partida cuando vamos a hacer este diagrama de clase. Mis clases son todos los datos que voy a manejar. ¿Qué debo tomar de cada dato? Entonces yo empiezo a hacer mi lista, por ejemplo. Aquí lo tengo, a ver, tú no eres, aquí. Tengo actualizar usuario, validar usuario, entonces yo puedo ir así como por partes, ¿no? Estamos iniciando, yo voy a empezar, por ejemplo, la parte de gestionar usuario. ¿Qué datos voy a yo almacenar o qué datos voy a manejar del usuario que me permita hacer estos procesos que yo identifiqué aquí funcionalmente? Registrar, actualizar y validar. ¿Qué voy a validar de ello? Entonces empiezo yo a hacer, y eso es lo que representa para ti tu modelo de dominio. Entonces, de un usuario que yo voy a necesitar, vamos a insertar aquí un cuadro de texto para hacerlo. Bueno, no lo trabajemos en PowerPoint, me parece que aquí en Word lo hago mucho más sencillo. Hagámoslo acá. ¿Qué voy a trabajar yo de un usuario? Entonces yo empiezo. Del usuario, bueno, usuario, aquí. Del usuario que voy a manejar yo, bueno, yo voy a manejar de un usuario. Vamos a poner esto un poquito más grande, eso. ¿Qué datos voy a manejar del usuario? Mira, yo del usuario voy a tener un ID que sería la cédula, ¿no? Una ID de identificación, llamémoslo ID de usuario. Voy a tener el nombre del usuario. Voy a tener segundo nombre, puedo llamarlo así, segundo nombre, porque hay personas que quieren tener segundo nombre, que pueden tenerlo, otras que no lo tienen. Voy a tener el apellido, igualmente, apellido. De ese apellido voy a tener un segundo apellido también. De un usuario que más puedo tener, mira, puedo tener el teléfono. Tú eres en este caso el que tiene más conocimiento de cuál es esa información que yo voy a manejar, al menos de esta parte de donde estamos en los usuarios. Un teléfono, puedo manejar una dirección, puedo manejar un correo electrónico, puedo manejar correo electrónico, ok, puedo manejar un departamento para hacerlo como más específico, porque puede ser que yo lo obtenga de otros lados, o no sé si tú nada más vas a trabajar en un solo lugar, el municipio. Todos estos son datos que van a formar parte de ese usuario. Entonces yo hago la lista de todo lo que voy a manejar de mi usuario. Si voy a manejar edad, fecha de nacimiento, a ver, fecha de nacimiento.
Obviamente que allí coloco la edad, la edad la puedo determinar con un pequeño, una pequeña aplicación que yo desarrolle que me saque la edad de la fecha de nacimiento, una contraseña, obviamente voy a manejar de los usuarios. ¿Qué otra información? Bueno, yo hacía a vuelo de pájaro, como dicen así por encimita, yo voy a ver que esto es lo que voy a manejar de un usuario. ¿Qué me habla mi modelo de dominio? Mi modelo de dominio me dice que aquí hay cosas que van a cambiar y hay cosas que no van a cambiar, que hay cosas que van a quedar permanentes en el tiempo. La idea es que yo trate de agrupar los datos que pertenecen y que son más comunes a un elemento. Puede ser una persona, puede ser un objeto, o sea, un objeto tangible, por decir un computador, puedo decir un perfil. La idea es que yo trate de aquí, de todos estos datos, al menos de un usuario, que yo pueda distribuirlos de una manera que me permita un fácil manejo. ¿Cómo que quiere decir un fácil manejo? Fácil manejo significa, por ejemplo, que los datos de uso más frecuente, de esos que yo tengo aquí identificados, yo los vaya a distribuir de una forma o agruparlos en una clase, porque ese es el término que se utiliza en una plantillita o al menos en el modelo, en el diagramita, que se refiere a los que no se van a manipular porque no van a cambiar, por ejemplo, los nombres tal vez o los apellidos. El teléfono puede ser una información que cambie constantemente. Por ejemplo, el departamento, municipio, fecha de nacimiento, contraseña. La idea es que, por ejemplo, todo esto aquí me pertenece a un usuario. Entonces, si todo esto es de un usuario, yo inicialmente vamos a trabajarlo de esta manera. Yo voy a agarrar y, mira, este es el elemento común. Ah, pero mira, ¿quiénes son mis usuarios? Entonces yo me voy a ubicar, Feli, aquí. Me voy a mi diagrama y me doy cuenta que yo tengo usuarios, que son mis actores. Tengo una secretaria, tengo un abogado y tengo un cliente. Y los tres utilizan este módulo. Quiere decir que los tres tienen perfiles diferentes. ¿Y qué significa un perfil diferente? Bueno, un perfil diferente significa que va a haber, aunque todos ellos tienen características en común, que es lo que llamamos todos estos datos que yo identifiqué aquí inicialmente, todos ellos van a tener un ID, un nombre, un apellido, un teléfono, una dirección, etcétera, etcétera. Hay un elemento que ellos, o una característica que ellos los hace diferentes. Pero todos ellos tienen esta característica en común. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo puedo trabajar una clase inicial, es decir, una plantilla inicial, para almacenar los datos básicos de todos. Y de ella yo puedo utilizar ese elemento diferenciador, que es lo que llamamos heredar. Heredar la clase para que cada uno de ellos tenga algo que me los diferencie. ¿Cómo voy a saber yo cuál va a ser diferente? Va a ser diferente, por ejemplo, si la secretaria tiene, por decirte algo, tiene unas operaciones diferentes que ella ejecuta en este módulo de gestión. Por ejemplo, la secretaria, el cliente puede hacer algún cambio, alguna modificación. Por eso esto es importante que ustedes conozcan muy bien cuál es la información que manejan. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que yo debo identificar cuál es esa característica que los hace diferentes a estos tres actores que están aquí. ¿Por qué es diferente? Bueno, porque el abogado, yo sé que la secretaria es la que agenda la cita, pero el cliente también me lo hace. Quiere decir que ellos van teniendo las mismas funciones. ¿Qué es lo que hace diferente a una secretaria y un cliente? La secretaria tiene tal vez algún nivel de autorización, por decir algún perfil mucho más elevado que hace operaciones diferentes a las del cliente. Puede ser. El cliente solamente se registra, el cliente solamente puede ser, en este caso, registrarse, o identifiquemos bien, en este caso, mi actividad. Vamos a ver, aquí lo tengo. Me voy a mi detalle de casos de uso de gestión. ¿Quién realiza? A ver, la actualización, inicia, confirmó. Bueno, aquí me dice que el cliente es el que hace el registro.
¿Quién hace la modificación? No veo aquí. A ver, el sistema verifica, envía correo, inicio sesión, valida los datos. El mismo cliente realiza actualizaciones, mira aquí los 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi cliente, al menos en este modelo de dominio inicial, yo veo que mi cliente y mi secretaria tienen los mismos perfiles, las mismas actividades. Ah, pero entonces, ¿cómo sé yo, en este caso, cómo los diferencio? Ah, bueno, yo puedo colocar aquí un campo que se llame perfil, por decirte algo, un perfil. Entonces aquí en el perfil yo como administrador, o cuando yo me registro, o cuando la persona hace el registro, yo le voy a identificar. Si es un cliente, le puedo colocar un 1. Si es una secretaria, le puedo colocar un 2. Y si es mi abogado, yo le puedo colocar un 3. Este campito o esta característica llamada perfil o ese valor, lo que hace es que no tengo que estar haciendo una especificación de datos para el cliente, una especificación de datos para el usuario, para la secretaria, o una especificación de datos para el abogado, porque todos ellos tienen las mismas características que vamos a manejar, al menos en el registro de los datos de las personas. ¿Qué me lo hace diferente? Ese elemento llamado perfil, que puede ser una variable, un dato, que haga en este caso la diferencia en cuanto a los accesos que las personas van a tener. Obviamente que si el perfil es 1 y es el cliente no va a ver en ningún momento, según mi diagrama como lo tengo yo definido aquí, como tengo yo definido aquí, fíjate que en mi cliente no entra la parte de la gestión del avance. Eso lo hace solamente el abogado. Entonces, dependiendo de ese perfil, que ese campo que yo establecí como un perfil, yo puedo orientar cuáles son los tipos de pantallitas o de interfaces que se van a activar para cada uno de los perfiles. ¿Qué tengo en este momento? En este momento ya tengo identificada mi primera clase. Solamente tengo aquí ubicado los nombres o esos identificadores de esos atributos que voy a manejar. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo hago mi diagrama de clase? Entonces, una vez identificados estos elementos, vamos a utilizarlos aquí. Vamos a ponerlos aquí a la mitad. Encojamos aquí para que podamos tener más espacio. Y ahora es que empiezo entonces ahora yo a trabajar mi diagrama de clase. ¿Cómo voy a hacer mi diagrama de clase? Bueno, aquí lo tengo. Buscamos, aquí está. Trabajo mi clase, la arrastro y la voy a colocar aquí. Vamos a esto un poquito más grande porque es muy pequeño. ¿Qué debo colocar yo en mi clase? Bueno, mira, en mi clase yo puedo tener, la llamé usuario, mi clase se llama usuario. En mi clase tengo que empezar a definir cada uno de estos atributos que están aquí. ¿Qué son los atributos? Los atributos son los nombres que yo les he dado a cada uno de esos datos que voy a guardar, que voy a almacenar. Por ejemplo, ID. Entonces yo llego y escribo aquí, ID. ¿Qué debo manejar de este ID? El tipo. ¿Qué significa el tipo? Bueno, mira, el ID es qué valores o de qué forma esos valores van a ser almacenados. ¿Qué tipos tenemos? Tenemos numéricos, tenemos de tipo carácter y tenemos en este caso booleano si es verdadero o falso, o de tipo fecha, si solamente voy a almacenar allí una fecha. Entonces yo debo identificar aquí en mi diagrama de clase como esa orientación de qué tipo de datos voy a manejar. Un ID es una cédula de identidad, o sea, mi cédula es de tipo numérico, entonces, bueno, yo puedo colocarlo de esta manera, lo puedo colocar de esta forma, lo puedo colocar entero, lo puedo colocar alfanumérico, en este caso si es carácter o tipo text, dependiendo del tipo de datos que yo voy a manejar. Un ID son puros números y como el ID son solo puros números, entonces, pero son números sin decimales, sin un valor de coma, entonces son números enteros. Listo. Ya tengo mi primer atributo. Tengo que hacer esto para cada uno de los atributos que yo identifique allí. Ah, ¿cuál es mi segundo atributo? Bueno, vamos a ver si él me permite agregar, insertar. A ver, vamos a ver si yo lo copio de aquí directamente.
y me traigo todos estos campos de aquí y me los atribuyo, los coloco acá. Ah, mira, aquí sí me los debo traer. Entonces, bueno, vamos a tratar de minimizar este tamaño. Vamos a darle qué tipo de letra tenemos. Caño Roma, no sé cuál es la que estamos trabajando. A ver, esta es de tipo Liberation Sun. Vamos a cambiarla todas igual. Le encogemos el tamañito para que queden todas el mismo. Ok, ya tengo aquí, entonces tengo un nombre. Debo decir qué tipo es nombre. El nombre es de tipo carácter. Ah, entonces vamos a poner de tipo carácter. Vamos a copiarnos todo esto aquí. String es cadena de caracteres. Vamos a hacerlo aquí. Copiémonos esto. Todo esto de tipo de cadena de caracteres. El teléfono es numérico, entonces aquí sí es numérico de tipo entero. La dirección también es una cadena de caracteres. El correo igual. Departamento igual. Y así yo simplemente estoy definiendo. Esta tiene doble espacio, doble punto. Ya hice mi primera estructura de clase, que representa los datos de esta. Va a ser de tipo dato y la contraseña de tipo string. ¿Por qué? Bueno, porque eso puede tener números y letras. Obviamente que hay una parte donde nos piden, vamos a confirmar la contraseña para evitar que sean, como una medida de seguridad, evitar que sean una persona o un robot o un bot el que tratando de hacer los registros y saturarnos nuestro sistema. Entonces le ponemos recontraseña y que también sea de tipo string. Ok. Aquí tengo lo que la primera estructura de mi clase. La primera es el título, la segunda es los atributos y la tercera son las operaciones que se van a realizar con estos atributos. Las operaciones básicas de todo manejo de datos lo tenemos aquí identificado en nuestro caso de uso. Pero vamos a tratar de nuestro caso de uso poner un poco más pequeño para poder manejar. Ok. Aquí tengo mi caso de uso. ¿Qué tengo? ¿Cuáles son las operaciones que tengo? Mira, tengo actualización, tengo validar usuario, tengo registrar usuario. Estas tres funciones que están aquí son tus procesos. Entonces me voy a mi clase y aquí escribo. ¿Quiénes son mis operaciones? Bueno, mira, mis operaciones son aquí. Tengo la primera que llama registrar y se coloca paréntesis porque eso representa que para nosotros es un proceso. Tengo actualizar, paréntesis, y tengo validar, paréntesis. Y ya tengo mi primera estructura de clase de eso que tienes tú allí definido con la parte de usuario. ¿Qué es la única? No, porque yo puedo identificar que hay otros valores que se van a manejar y yo debo hacerle esta estructura donde van a ser almacenados. Ya tengo la primera que me habla con respecto a la parte de los usuarios. Vamos a traerlo para acá. Y identifiqué mi primera clase. Se llama usuario. Pero entonces resulta que, mira, aquí tengo otro proceso que va a tener los datos almacenados de la cita. ¿Qué datos necesito yo de la cita? Entonces yo empiezo a hacer lo mismo que hice aquí en este proceso. De mi cita, entonces yo puedo llamarlo así, cita. No hay ningún problema. Tengo de la cita, yo necesito saber el usuario, ¿no? El ID del usuario que hace esa cita. Vamos a ponerle aquí ID, usuario, como lo manejamos allá. Obviamente el ID del usuario ya no tengo que volverle a poner nombre, apellido, porque yo solo con el ID del usuario lo hago referencia y lo asocio a lo que ya tengo almacenado en la otra plantilla. Hago una relación, que es lo que por eso se llaman la base de datos relacionales. En este caso, de mi cita yo necesito saber el ID del usuario. Puedo colocar nombre si ustedes lo desean, puedo tener el nombre del usuario. ¿Qué más necesito yo de una cita? Necesito la fecha, obviamente. Pero como esta cita que me están agendando, debo saber cómo es el procedimiento. O sea, yo solo agendo la cita
o mi cita tiene que ser validada. Entonces vamos a ver cómo es el proceso de agendamiento de la cita. Esto es, aquí está. El usuario solicita la cita, fíjate, la secretaria es la que tiene que autorizar esa cita. Entonces, obviamente aquí tiene que haber, ok, aquí el usuario debe tener, según lo que tengo yo aquí identificado, debe haber una fecha probable, llamémoslo así, fecha probable, o fecha inicial, vamos a decirle así, fecha inicial, porque esa es la fecha que el usuario seleccionó, y te puedo tener la fecha definitiva, que sería la fecha que evalúa la secretaria. Vamos a darle aquí visto bueno, así como lo llaman. ¿Qué significa este visto bueno? Este visto bueno es si la secretaria aprobó o no aprobó esa fecha establecida allí. Observaciones, podemos tener observaciones en este agendamiento. Obviamente también tiene que estar el ID del usuario. Con el ID del usuario yo puedo establecer quién, en este caso podemos colocar aquí. ¿Qué otra información manejamos de la cita? A ver, si revisamos nuevamente, entonces tenemos la hora. No tenemos hora. Listo. Entonces, vámonos a nuestro diagrama y aquí también tengo la fecha, tengo la hora. Y el abogado, ¿no? Me imagino que debe ser el abogado asignado. Abogado asignado. Ok. Entonces aquí tengo que, al menos inicialmente, esto es lo que yo evidencié. Obviamente tú cuando te sientes con más calma, a ver si hay algún otro campo o alguna otra información que se vaya a manejar dentro de la cita, entonces tú lo vas incluyendo allí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo tengo en este momento ahora, vamos a copiar esta clase que tengo aquí a mi ladito, y esta clase ahora ya no se llama usuario, sino que se llama cita. Y de mi cita tengo ID de un usuario. Pero la cita puede tener puedo tener también un ID de cita. ¿Qué quiere decir un ID de cita? Bueno, que yo voy registrando cada cita y le voy asignando como un código para poder volver en el momento que tenga que hacer un historial de las citas que fueron asignadas, identificarlas por ese ID. Entonces ya puedo tener un ID de cita. Entonces mira, yo tengo un ID, aquí no sería ID usuario. Entonces aquí tengo dos ID, tengo un ID de la cita, que la puedo hacer entero para que sea más fácil manejar, y también tengo el ID del usuario. Entonces yo me robo este campito que tengo aquí y lo voy a pegar acá. Tengo el nombre, ya lo tengo allí, tengo la fecha, vámonos aquí. Una fecha inicial, llamémoslo así. Es de tipo date y tengo una fecha final. Que es la fecha acordada o fecha definitiva. La puse definitiva, vamos a ponerla aquí. Definitiva. Tengo una hora. Obviamente aquí tengo una hora. La puedo hacer también de tipo date. O la puedo hacer de tipo entero. Tengo el abogado, el visto bueno y las observaciones. Bueno, entonces mira, aquí tengo abogado, o puedo colocar ID del abogado, puedo el visto bueno, que sea de tipo stream, y tengo observaciones, que también es de tipo stream, por darte un valor allí. Ok, entonces ya una vez identificado cuáles son esos atributos que en una primera aproximación, una primera proyección, se me fue, vamos a ubicarlo aquí está. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Identificando
Y así vas a hacerlo con cada uno de estos otros procesos que nos faltan aquí. ¿Qué tipo de información se va a manejar? ¿Qué tengo que tener yo del caso? ¿Qué tengo que tener yo del abogado? ¿Qué tipo de operaciones realizo yo con la cita? Mira, con la cita lo que hago es registrar cita, validar cita, puedo colocarlo así, validar cita cuando yo le asigno realmente la cita que tiene el usuario. Tengo que confirmar cita, también puede ser que el usuario acepte, que me acepte esa cita, confirmar cita, debo validar cita, validar cita es la que hace la secretaria y confirmar cita es la que hace el usuario. Entonces aquí tengo los tres procesos que puedo manejar en esto, que se hacen con la cita. La registro, la valido y la confirmo. Perfecto. Puedo publicar cita también, en el caso de que necesite mandar por correo, yo puedo aquí publicar cita, vamos a llamarlo así. Puede ser un proceso que yo pueda identificar y lo llame publicar cita. Estas son todas las operaciones que voy a hacer con los datos que tengo aquí o con esos atributos que definí de esta clase. Ya tengo dos clases. Entonces, tarea pendiente para ti, Feli, es que identifiquemos de la parte del abogado, al menos de la historia o del caso, qué información se maneja de ese caso y qué procesos se ejecutan con esa información que yo tengo allí. Y aquí vas teniendo tu primera aproximación de la información que se va a manejar. ¿Para qué se estructuran estas clases? Esta clase se estructura para que al momento de establecer y diseñar tu base de datos, ya tengas como esa primera definición de atributos y valores con los cuales vas a manejar y a manipular dentro de ese almacenamiento y de los procesos que vayas a tener en el desarrollo de tu proceso. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Mira, yo voy a agarrar esta parte que tengo aquí. Ya tienes el acceso allí a compartido. Si quieres, de todos modos, ese compartir lo voy a colocar. De todos modos, fíjense que ya todos ustedes tienen acceso, son colaboradores, simplemente deben ingresar. Lo voy a compartir este enlace nuevamente aquí en el chat para que entres, revises y utilices, puedas simplemente copiar y recortar las imágenes que tienes aquí para que trabajes con tu clase. Pero recuerda que lo estamos haciendo en StarWML para que tú tengas todos tus diagramas al menos ubicados y organizados en el mismo espacio. Entonces, te vas a tu StarWML y lo desarrollamos y hacemos estos diagramas de clase, lo vas a hacer ahora en la herramienta local. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Se entendió esta parte de lo que representa hacer tu diagrama de clase, Feli? Ok, entonces fíjate que no es tan complicado. Si es trabajo de detalle, porque como tú eres el que conoces cómo son los procesos, cuál es la información, en este caso acordemos ese activo importante que vas a manejar en tu aplicación, la idea es que no quede nada por fuera. Que si hay más campos que incluir es válido, porque mientras más detalle tenga yo de la data o de la información, me te va a permitir a ti mostrarla o procesarla de forma que puedas permitir esa toma de decisiones o al menos que cumpla las funciones de lo que se va a desarrollar en el proceso o en el sistema o en el software, la aplicación que tú vayas a desarrollar. Que sabemos que a veces hay formularios, que muchas veces ¿de dónde tomo yo esa información? De esos formularios. Nos podemos imaginar aquellos formularios que llenamos cuando estamos haciendo cualquier registro de una aplicación en línea y de ahí puedo ir yo descartando qué tipo de datos me estoy manejando. Que lo puse string, que lo puedo colocar tipo char, es válido. Acuérdate que esto simplemente es ese modelo que tenemos allí. Revisamos nuestro material de formación y fíjate que aquí lo tenemos. Aquí hay un ejemplo de lo que tenemos en cuanto a qué tipo de atributos, las partes que debe tener un diagrama de clase, y estos son los símbolos que estaban en la parte inicial. Cuando son públicos es que cualquiera lo puede accesar, cuando son privados es que solamente tú, el programador o el administrador, es el que va a tener ese tipo de privilegio para poderlo ver allí. En este caso, fíjate que aquí tomó un ejemplo cualquiera y definió una clase muy general para esta operación con la que estamos trabajando. Entonces la idea es, aquí tenemos un dato de tipo doble. Los datos de tipo doble son tipos numéricos pero que tienen coma, entonces se definen así, tipo doble.
Esta definición o este tipo de datos es muy general, a ese tipo algorítmico que se pueda representar en cualquier lenguaje de programación. Listo, esto ya la idea es que siempre mis modelados basados en UML sean comprensibles y entendibles por cualquier lenguaje de programación y por cualquier analista, independientemente el lenguaje o el símbolo que se represente. Entonces, ya te queda para que termines, revises esas dos clases que trabajamos allí y trates de entonces ir desarrollando la clase de lo que llamas caso, que se puede dar en este caso, valga la redundancia, se puede dar según tu ejercicio o tu proyecto de formación, que puedas tener otras dos clases adicionales. Por darte un ejemplo, tu clase caso tú la quieres tener en dos partes. Una que me hable solamente de lo que es la información inicial del caso y otra que me guarde lo que son las novedades, lo que es la historia, porque sabemos que eso es más extenso y yo no necesito tener que estar manejando toda la historia, sino las novedades, por decirlo de alguna forma. Tú puedes establecer dos clases, una que te trabaje lo que es historial y otra que te trabaje solamente la parte esencial de ese caso. Ah, que tú quieres agarrar tu parte de usuario y dividirlo en dos. Bueno, tú puedes hacer eso también. Yo quiero crear una nueva clase que se llame perfil y en perfil yo solamente voy a colocar el ID del usuario y la contraseña. Y con eso yo puedo validar hacia dónde, quién es la persona que está ingresando y no tener que estar manejando todos los datos que la persona que se registró. Eso ya son otros enfoques que nosotros vamos a ir como discerniendo a medida que vamos ya conociendo mejor la parte de lo que es el diseño de la herramienta propuesta. Pero ahora solo estamos en análisis, es decir, yo identifico y veo, propongo que estos son los datos que inicialmente se van a manejar y cómo los voy a organizar. Ese es mi diagrama de clase. Es esa plantilla con la que agrupo esas características comunes y las que no son comunes, en este caso las empleo con otra plantilla para que también ellos queden en este caso indicados dentro de ese dominio del negocio. Tarea, entonces ya tienes que sentarte a revisar cuáles son esos datos que vas a manejar y empezar a hacer tu diagrama de clase para que entonces culmines con esta evidencia. Si no tengo más dudas ni más preguntas, Feli, puedes colocarme allí tu número de lista para colocarlo entonces en la asistencia. ¿Listo?